En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos la semana con un nuevo programa Revelando, de hoy día 15 de abril del año 2024. Estamos en el aire hace más de casi 8 años, así que estamos muy contentos y esperamos conversar con ustedes en este día lunes para iniciar la semana del programa Revelando. Recordándole que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y en el día de hoy, lunes 15 de abril, les acompaña Carlos Flores, quien les habla, y mi estimado amigo y colega, don Carlos Fica Cisternas. Así que yo, antes de darle el paso a mi estimado amigo para que salude, quiero también reconocer el trabajo y saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado y don Luis Salinas. Ellos son los que hacen posible que este programa llegue a vuestras receptores en óptimas condiciones. Y también indicar que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Así que quien nos permite estar en el aire. Muy buenas tardes, Carlos Fica Cisterna, estimado amigo. Buenas tardes, don Carlos Flores Ruiz. Muchas gracias por invitarme una vez más y saludar también con especial afecto a nuestros auditores en este día de inicio de la semana, ya volviendo a casa del trabajo o volviendo de sus lugares, perdón, de sus actividades académicas, quienes están que son estudiantes. Así que solamente desearle una buena semana, que aparentemente va a ser una semana bastante diferente en lo que son clima. Hoy día es un día, va a ser un día frío, pero por ahí por el miércoles parece que va a ser un día de bastante calor. Así que tenemos que cuidarnos. El tema de los cambios de temperatura no nos favorecen para las enfermedades, así que, bueno, pero de todas maneras, una muy buena semana a todos. Bueno, Carlos, y también queremos hacer en nuestro programa un cordial saludo en el Día del Locutor Radial, que fue en el día de ayer, 14 de abril. Así que saludamos a todas aquellas personas que realizan esta noble tarea muy importante para la información de todos los chilenos. Y un particular saludo, ¿no es cierto?, a los locutores de Radio Portales de Valparaíso, y me refiero específicamente a don Claudio Alvarado y don Carlos Tapia. Saludamos y a todos, obviamente, los que hacen posible la tarea de informar, la tarea de acompañar a través del aire, de la emisora, de la transmisión y en Radio Portales, que lleva tantos años cumpliendo esta función. Así que un saludo muy cordial para ellos. ¿Mm? Carlos. Bueno, me uno indudablemente al saludo, en forma especial a don Luis Salinas, don Claudio Alvarado, que son nuestros apoyos en la radio. Ellos llevan años trabajando en la radio y años en los aires de la quinta región. Así que son muy conocidos por todos nuestros auditores y a quienes indudablemente agradecemos el trabajo profesional que nos hacen llegar y el apoyo también a nuestros programas. Así que un fuerte abrazo, amigos de la radio.
Bueno, bueno, y como es tradicional para nosotros, vamos a iniciar conversando algo de fútbol. ¿M? Recordemos que este fin de semana se inició o se realizó una fecha más del torneo de fútbol, en este caso Primera División, y bueno, las noticias no son tan alentadoras en realidad, porque nuestro equipo Everton de Viña del Mar perdió como visita ante Unión Española por 4 goles a 2 en un muy interesante y disputado partido, que tal vez no se refleja en el resultado, pero fue muy disputado. Unión Española lo venció solamente en una tarea épica, diría yo, de los últimos minutos. Y el otro equipo de la región, Unión La Calera, empató con Audax Italiano, que también parece empató a última hora. Y en cuanto a la división de la primera B, tenemos el triunfo de Deportes Limache sobre Recoleta, uno de los equipos que va en la parte alta de la tabla. Y bueno, y el empate de Santiago Wanderers con Barnechea, que no le permite avanzar adecuadamente en la tabla de posiciones. Y los otros equipos de la región, San Luis perdió con La Serena como local por 1-0, y también como local Unión San Felipe perdió por 2 goles a 3 con Deportes Temuco. El campeonato está interesante y no es fácil, ¿ah? No es fácil obtener puntos, así que bueno, esperamos que los equipos de la región repunten. Solamente felicitar a la sorpresa, diría yo, ¿ah? Aunque lo de sorpresa puede ser poco porque aparentemente hay un gran trabajo ahí. Me refiero a Deportes Limache, que ya se empina en el tercer lugar con 15 puntos, detrás de la Serena y Rangers. ¿Qué te parece, Carlos, los resultados del fútbol profesional y el desempeño de nuestros equipos? Oye, solamente unirme a tu saludo respecto a Deportes Limache. Limache, si bien va en el tercer lugar, tiene un partido menos, así es que podría estar eh, amagando al que va en primer lugar, así que muy, muy bien Limache. El resto de los equipos, especialmente, no están muy bien, eh, no están con muy buenos resultados en la tabla, pero esperamos que San Felipe despierte y mejore porque va en el farolito rojo, como dicen algunos ahí, para nominar al que va colista. Y en el caso de Primera División, Calera también que va bastante atrás. Pero bueno, son actividades que llevan alegría a la gente de la región, especialmente los fines de semana, donde ojalá esta alegría, estos triunfos le lleven más energía y empiecen a moverse un poquito más estos equipos que andan un poquito atrás para que nuestra región nuevamente vibre y sea, como ha sido tradicional, de gran rendimiento en el fútbol profesional. Exactamente. Pero bueno, el torneo es entretenido. eh, y más entretenido se hace cuando la verdad es que no existe la imposición de equipos que ganen todos sus partidos. Todos tienen la posibilidad de perder y bueno, y los equipos pueden recuperarse rápidamente. Y quiero pasar ahora, Carlos, a otro punto que tiene que ver bueno, con el mundo o con la situación internacional, porque vivimos en estos días, fin de semana, el ataque que sufrió Israel por parte de Irán. Y no solamente desde, o sea, su, eh, desde su costado oriental, sino que de los países limítrofes orientales, sino que eh, también, digamos, desde el norte que está ahí Hezbollah en el sector del Líbano. Pero lo más relevante es lo que tiene que ver con la intervención de Irán, un país, una potencia, diría yo, de la región, y que tiene eh, una animadversión muy importante frente a Israel. Y tiene actividades también
intervenciones en el mundo a través de algunas actividades de carácter terrorista, diría yo, no muy reconocidas, pero que tienen cierta relación con Irán. ¿Qué te parece a ti esta situación? Porque yo diría, Carlos, que lo que ocurrió ha tensionado a todo el mundo, porque significa que el conflicto que se estaba llevando a cabo en la franja de Gaza principalmente y que tenía que involucrado, ¿no es cierto?, a Hamas, el movimiento terrorista, y a Israel. Pero esto parece tomar una mayor relevancia y está escalando a nivel regional de toda la zona del Medio Oriente. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, preocupante y en realidad preocupante con la potencia que trató de hacer este acto. A lo mejor es un acto propagandístico, pero veamos que lanzó 170 drones, lanzó 30 misiles cruceros y 120 misiles balísticos. O sea, fue un ataque bastante fuerte. Ahora, Israel, reconozcámoslo todos, si bien es un país muy chico, es un país rodeado de enemigos los que lo tienen ahí, pero Israel se ha mantenido fuerte ahí gracias a su gente y gracias a su poder militar que ha logrado desarrollar. Ellos fueron capaces de sacarse el 99% de los misiles y drones. Bueno, Israel, digámoslo también que en esta acción tuvo el apoyo concreto de aviones de otras nacionalidades, como fue Estados Unidos e Inglaterra, que permitieron votar la gran mayoría de los drones antes que llegaran a su espacio aéreo. Y también tiene su arma esta que le llaman escudo de hierro, que es un sistema de armas defensivo que lo protege bastante bien. Y solamente tenemos noticias de que una persona, un joven, un adolescente habría resultado con heridas de mediana gravedad. Entonces, Israel, digamos, hay que reconocerlo fuerte y también miremos un poquito lo que nos pasó a nosotros. Nosotros acá cortamos a Israel para la FIDAE que está terminando y nos damos cuenta o nos da lección de que su armamento, su capacidad defensiva es tremendamente potente para defender, porque aquí no está atacando Israel, está defendiéndose. Entonces, esto es lo que... Ahora, lo preocupante de todo esto, que las consecuencias que vendrán, porque Israel no se va a quedar callado, Israel no se va a quedar de brazos cruzados. Algo va a hacer y como dice el titular de hoy día en el Mercurio, Israel advierte que cobrará el precio a Irán por su ataque aéreo. Bueno, la verdad es que es una situación, tal como tú dices, muy preocupante porque está ocurriendo, digamos, algo que se trató de evitar, que es el escalamiento del conflicto. Y recordemos que Irán debe ser la potencia, una de las potencias más importantes que hay en la región. Así que esto yo diría que puede tornarse más peligroso todavía. Es, eh, es- no es previsible cómo puede aumentar esto, pero ya ha levantado las alertas de Estados Unidos y la OTAN, que están ahí, bueno, muy atentos a lo que está ocurriendo. Y yo diría, Carlos, que es como novedoso, por decirlo así, la forma que está ocurriendo este conflicto, porque el ataque a Irán fue poco menos que anunciado y además dieron por terminado el ataque. Entonces me parece como extraña la forma, ¿ah? Eh, y, y, y en realidad el ataque que realizó Irán, yo diría que es un ataque masivo, si la verdad es que uno no se imagina la cantidad de misiles que tuvo que sortear la tecnología israelita. Eso también creo yo que vale la pena recalcarlo, Carlos. La tecnología que tiene Israel ¿ya? En su sistema defensivo, bueno, no solamente en su sistema defensivo, sino que en todo su sistema de armas, ya en toda su preparación, que por lo demás es algo que para Israel es fundamental, tal como lo mencionabas tú, está rodeado de enemigos y enemigos que
que no es que sean, no es que tengan una oposición diplomática, sino que sencillamente tienen ánimos bélicos contra Israel. Así que es una situación que hay que seguir monitoreando, eh, y va también dar cuenta de la importancia que tiene cómo va a ser la respuesta de Israel a este ataque. ¿Ah? Entonces, eso puede también producir un mayor escalamiento. La verdad es que la situación estratégica en la zona ya está en un punto bastante delicado, y esperamos que esto no escale de mayor, ¿ah? Porque la verdad es que cualquier situación que ocurra va a ser mayor peligrosa, y va a ser un problema en realidad para todo el mundo, para todas las naciones. Carlos. Un tema que se me olvidó, yo mencioné Estados Unidos y Gran Bretaña en el tema de defensa, pero también Jordania. Jordania participó con aviones propios en derribar drones y también permitió el uso de su espacio aéreo para derribar drones, porque la mayoría, o sea, por ahí tenían que pasar los misiles y los drones, así que la gran mayoría no llegó a territorio israelí. Llegaron muy poco a territorio israelí que lo actuó este escudo de hierro, pero aquí vemos un país que tradicionalmente ha sido enemigo, hoy día también participó en disminuir el daño que pudieron haber ocasionado este masivo ataque contra el Estado israelí. Sí, bueno, y también, Carlos, hay que ver, porque cuando ocurren este tipo de incidentes, que en realidad no son incidentes, sino que son, son eventos de mayor magnitud en realidad, eh, permiten ver cómo, cómo los países del mundo se empiezan a alinear, ¿ya? Eh, y, y aquí, digamos, se plantea también un caso para Chile, porque hemos visto que el gobierno ha tenido una actitud bastante poco amistosa con Israel, ya. Considerando que Israel ha sido tradicionalmente un aliado de Chile, ya, y que precisamente Israel ha ayudado a nuestro país en los momentos más difíciles, cuando hemos tenido, ¿no es cierto?, eh, amenazas de conflicto bélico, y hemos tenido el apoyo de la tecnología y del armamento y de la disponibilidad, ¿no es cierto?, de material por parte de Israel. Por lo tanto, también es necesario eh, empezar a analizar cómo es la actitud del gobierno de Chile, ¿ya? Porque la actitud del gobierno de Chile va a reflejar lo que es la actitud del Estado de Chile, ¿ya? Y la verdad es que su actitud hasta el momento, el del gobierno, ¿no es cierto? Y particularmente del presidente de la República, ha sido poco amistosa con Israel, yo diría casi ofensiva con Israel, pero en algún momento, si este conflicto escala, va a tener que alinearse. Y yo creo que la mayoría del mundo occidental se alinea con Israel. Eso ha sido tradicional hasta ahora, y Chile no debiera alejarse de esa posición, ¿ya? Porque si Chile tuviera algún vestigio de apoyar a Irán, comenzamos a entrar en una situación diplomática, yo diría, muy delicada. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, tú lo dijiste, ¿ah? Chile ha tenido una actitud belicosa, por decirlo de alguna forma, agresiva y de muy mala educación con Israel. Partamos tiempo atrás cuando al embajador no quisieron recibirle sus cartas credenciales, y eso fue perdón, fue el presidente de la República. Ahora vemos acá, como en el caso de Fidae, dejaron afuera, pero dejaron afuera las empresas, pero no pudieron dejar afuera algún armamento de origen israelí, como son los misiles, los aviones no tripulados que tiene la Fuerza Aérea que los mostró. Así que esta actitud del gobierno de Chile, esta actitud irresponsable de nuestro presidente, si digamos las cosas por su nombre, el que el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores actúen mal con un presidente, es el Estado el que está actuando mal, aunque lo esté haciendo esa persona.
Entonces, es sumamente eh, complicado o grave lo que como ha actuado el gobierno de Chile con Israel. Y recordemos que Israel abastece a toda la Fuerza Armada, incluyendo carabineros. Y como tú dijiste, cuando Chile estuvo complicado, un país que nunca le dio vuelta la espalda fue Israel, como Estado, como Fuerzas Armadas. Y ahí, cuando estuvimos complicados con el tema de los aviones, de los motores, de las turbinas, otros no nos vendían armamento, ahí estuvo Israel con nosotros. Así que hay que mirar un poquito la historia y no ser tan irresponsables en las decisiones. Bueno, y también creo yo adecuado destacar que Israel es la más importante democracia en esa zona. ¿M? Es un Estado democrático con elecciones populares, con elecciones de autoridad. Un país que desde su nacimiento hasta ahora ha estado permanentemente bajo amenaza bélica. Así que creo yo que... Ah, y por último, recordar de que la posición de Israel normalmente ha estado con Occidente, ¿ya? Por lo tanto, por eso, y esa es la razón por la cual, eh, por el espíritu democrático, por la forma de gobierno que tiene y por la permanente fragilidad que tiene en sus relaciones con sus vecinos, es que todo Occidente en general se alinea con Israel. Lamentamos que esto ocurra en todo caso, porque cualquier situación bélica es lamentable. Creo que es una situación que nosotros, ¿no es cierto?, debemos monitorear cómo va avanzando, cómo va adelantándose, porque puede tornarse en una situación bastante complicada y de efectos de carácter global. Carlos. Mira, y también hay otras cosas que pueden empezar a afectar el día a contar de hoy. Va a afectar, quiéralo o no, al tema del precio del petróleo. Va a afectar, quiéralo o no, también al tema del precio del dólar. Y está afectando también al tráfico aéreo, porque acordémonos que las aerovías que van a Asia, que van a China, que van a Japón, que van a Corea, que van a Singapur, pasan en la cercanía de esos espacios aéreos. Así que hoy día también está afectando el tráfico aéreo mundial. Y para Chile, sobre todo, la preocupación que nos puede afectar por el tema del petróleo, que a nosotros somos netamente dependientes del petróleo de afuera y estas cosas afectan el precio. Y hoy día tenemos una bencina en Chile que está del orden de 1.400, 1.500 pesos, ya pasó los 1.500 pesos en algunas partes del país, entonces nos va a pegar fuerte Oye, si es que esto se mantiene. pero ese precio que tiene en Chile es un precio que está sobrevalorado, porque Por acuérdate que supuesto. hay un impuesto especial. O sea, la verdad es que si no estuviera ese impuesto, todavía estaríamos en un valor más o menos aceptable. Pero Oye, bueno, esta situación también afecta al tráfico marítimo, Carlos, porque hay mucho tráfico que pasa por el canal de Suez. ¿Ah? Entonces, que está afectado por todo lo que ocurre en la región. Así que puede tener muchas consecuencias un conflicto mayor, ¿ya? Y no quiero ni pensar, digamos, de que pueda ser un conflicto de carácter global, porque la verdad es que las cosas ocurren en forma muy rápida, y que hay que empezar a prepararse en todas las condiciones. Yo creo que todos los países del mundo están tomando sus precauciones, ya desde el punto de vista logístico, económico, financiero, todas las cosas que pueden producir un efecto de un conflicto de mayor magnitud, ¿ah? Que afecta, en realidad tiene efectos globales, así que todos van a ser afectados de una u otra forma. Así que bueno, esta es una noticia muy importante, un tema muy delicado y que está en desarrollo. Todavía no sabemos nada de cómo hacer la respuesta de Israel ante ese ataque de Irán, ¿ya? Y de otros vecinos también. Eh, Señores auditores, estimado amigo Carlos, bueno, se nos acabó el tiempo del primer bloque.
Vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa musical, ya para continuar conversando. Yo creo que en el segundo bloque nos vamos a dedicar, estimado Carlos, a, a conversar sobre la situación de carácter y noticias y hechos de carácter nacional. Señores auditores, nos separamos por un instante mediante una pausa musical y nos encontramos en un rato más. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y de nuestro programa Revelando. Hoy, día lunes 15 de abril del año 2024, nos encontramos iniciando el segundo bloque de nuestro programa de hoy eh, y les acompaña Carlos Flores, quien les habla, y mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna. Y bueno, estamos en este programa y después, en este segundo bloque, después de una hermosa pausa musical. En esta oportunidad elegimos una canción que se llama Eres a Heartache, que es la versión de Rod Stewart, una canción hermosa, rítmica y que habla un poco de la desesperanza, ¿no es cierto?, del alejamiento de alguien o del desengaño, por decirlo de alguna manera. Así que Rod Stewart interpreta muy bien esta canción, que, que también, ¿no es cierto?, originalmente fue cantada por la extraordinaria cantante Bonnie Tyler. Así que espero que realmente hayan disfrutado esta canción, muy hermosa. Y continuamos con nuestro programa, conversando. Recordándoles que nuestro programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quien maravillosamente nos ha auspiciado durante mucho tiempo, ¿ya? Y estamos en el aire gracias a ello por casi 8 años. Así que esperamos acompañarlos en esta segunda parte. Eh, Volviendo al ámbito nacional, Carlos, yo quiero plantear o conversar un poco respecto al conflicto que se ha producido, conflicto diplomático me refiero, entre Chile y Venezuela, y que tiene que ver o tiene una parte de su origen en el asesinato, ¿no es cierto?, de un refugiado venezolano en Chile, Ronald Ojeda, y que incluso el fiscal que ve la causa ha mencionado que podría tener origen su ejecución, porque fue un asesinato, un crimen horrible, por fuerzas foráneas, particularmente de Venezuela. Y esta situación es muy complicada porque, bueno, hay personas, incluso corrientes políticas, que han solicitado que se rompa relaciones con Venezuela. eh, eh, el, el gobierno, el Poder Ejecutivo, llamó al embajador de Chile en Venezuela, que en el fondo son señales de carácter diplomático que generalmente hacen los países para mostrar una molestia, ¿ya? O plantear un reclamo en forma tácita, y lo llamó para informar. Eh, Aún esto está en desarrollo, aparentemente el gobierno no tiene intenciones de romper relaciones con Venezuela, pero lo que aquí hay dos aspectos. Uno, el carácter diplomático, en la cual, estimado Carlos, yo siempre creo que los países deben mantener las relaciones diplomáticas porque son el contacto independiente de las actitudes que tienen, a pesar de que hay algunas que son muy graves, como en este caso, que si se llega a verificar que lo que ocurrió tiene responsabilidad en el gobierno venezolano, eh, sería una situación extremadamente grave y que la verdad es que todavía está en proceso de investigación y aparentemente hay cosas que están manejadas por la Fiscalía que no son de conocimiento público aún. ¿Qué te parece, Carlos? Muy preocupante, pero vamos al caso de Venezuela o en el mundo. En el mundo, cada cierto tiempo aparecen países o líderes en esos países que Mm. hacen lo que quieren y se sientan en el resto.
Esto es el caso del actual presidente de Venezuela, Maduro, de que le importa un comino, insulta, porque para qué estamos con cosas, en muchas ocasiones ha insultado a diferentes mandatarios chilenos y de otros países por alguna actitud que a él no le gusta. Respecto al tema declaraciones, pero también aquí vamos al hecho de fondo. El hecho de fondo fue que acá un, fue secuestrado y, como tú dijiste, posteriormente asesinado un teniente del ejército venezolano en retiro que estaba refugiado aquí en Chile. Y eso fue hecho, ya reconocido la semana, el último día de la semana, por el fiscal nacional, fue reconocido con nombre y apellido por una persona que ha estado varias veces en Chile y haciendo sus gracias, secuestrando y cometiendo sus delitos y posteriormente vuelve a Venezuela, como sería en este caso. Actuó en el caso del asesinato del teniente Ronald Ojeda y abandonó de inmediato el país. Entonces, eso es en síntesis el delito. Un ciudadano venezolano vio. Ahora, este ciudadano venezolano habría sido, lo dijo el fiscal nacional, o tendría motivación o dispuesto por alguien del nivel político venezolano. Así que eso es lo preocupante. Entonces, de repente rasgamos vestidura por el caso de Ecuador, que Ecuador tomó un delincuente que estaba ya confeso, perdón, y que estaba condenado, como fue un vicepresidente, y lo rescató de una embajada, y acá no pasa nada cuando un país como Venezuela actúa, porque eso es, actuó sobre Chile y ha actuado sobre otros países más, cuando alguien de lo suyo que no les gusta por alguna actitud, va él y lo secuestran o definitivamente, como pasó aquí en Chile, lo asesina. Ahora, para hacer esto no es tan fácil, venir de Venezuela y volver hay que tener una logística impresionante. Y esta logística impresionante no la tiene cualquiera. Así que esto es lo que habría pasado, que fue alguien del Tren de Aragua, que fue contratado para esto, hizo su acto y se fue. Bueno, estimado amigo Carlos, convengamos de que entrar y salir de Chile en forma clandestina no tiene ninguna dificultad. No, ¿verdad? Convengamos o sea, logísticamente es cierto lo que tú dices, pero desde el punto de vista chileno no hay ninguna dificultad en entrar y salir de Chile. Todos los días entra gente y sale por pasos no habilitados, de distintas maneras, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero decir es que una intervención de un Estado, y sobre todo sobre un crimen, para ser realizado en otra parte, en otro país, es una situación gravísima y que no tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con cualquier país que haga una intervención de ese tipo y que de carácter criminal por lo demás, es muy grave. Y el país que lo sufre debe mostrar en forma clara su molestia, ¿m? Debe declarar en forma clara el problema. Entonces, yo espero, sinceramente, que cuando esto salga a la luz pública, ¿no es cierto? Cuando ya pueda ser manifestado públicamente lo que contiene o la información que ha recopilado el fiscal que está en el caso, eh, se establezcan, ¿no es cierto?, las reclamos, ¿no es cierto?, no solamente ante el gobierno de Venezuela, sino que probablemente ante tribunales internacionales, porque esto rompe claramente cualquier tipo de relaciones eh, eh, diplomáticas adecuadas. ¿M? Rompe completamente el esquema de la disciplina diplomática que debe existir y el respeto por otras naciones. Así que yo creo, Carlos, que en este caso todavía queda mucho por conocer, eh, pero sí también esperamos una reacción acorde con la gravedad del problema de nuestro gobierno, de nuestro poder ejecutivo, que es el que maneja las relaciones internacionales. Así que, bueno, es un tema que está todavía en desarrollo y lo vamos a seguir monitoreando y comentando en nuestros programas. Yo quiero pasar a hacer un comentario también, Carlos,
de algo que me enteré viendo las noticias durante la mañana, que ha llegado algunos vectores, digamos, a nuestra zona del dengue. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picada de unos mosquitos. Mosquitos que, tienen sus larvas en aguas estancadas o en lugares, digamos, un poco aseados, pero con mucha humedad o agua en mal estado. Y se detectaron algunos de estos mosquitos en la zona de los Andes, probablemente traídos eh, a través de las personas que cruzan la cordillera, porque el dengue está afectando de forma muy importante a Brasil, Paraguay y Argentina, ¿m? Incluso Uruguay. Y se han visto algunos vectores en la zona norte de nuestro país, en el extremo, en la zona de Arica, pero esto es preocupante porque está aquí. Ahora, yo quiero decir, Carlos, que las condiciones de propagación del mosquito o el dengue son poco favorables en Chile por el factor climático. Sin embargo, y hay que decirlo, eh, el mundo animal es tan adaptable a las diferentes situaciones que nosotros no nos podemos dar por asegurados del hecho de que tener un clima más frío, vamos a estar libre de una cosa, de un mosquito o de un, eh, de un transmisor, un vector transmisor de esta enfermedad, que por lo demás esta enfermedad es tiene niveles importantes de mortalidad. Entonces, tenemos que estar precavidos, tenemos que tomar las precauciones y, bueno, de hecho ya las autoridades sanitarias están tomando acción, pero nuestra comunidad debe estar atenta y dentro de las cosas que hay que hacer, las previsiones, es evitar tener pozones de agua en alguna parte. Muchas veces la gente que tiene neumáticos en desuso se llenan de agua y y llegan los mosquitos ahí, tienen sus larvas y comienzan a desarrollarse. Bueno, no solamente los neumáticos, cualquier cosa que sea necesario, ¿no es cierto? Un balde, un tacho que pueda mantener agua, ¿no es cierto? Sobre todo después del rocío o a lo mejor de una lluvia incluso. Bueno, hay que tratar de desalojar esa agua, ¿m? Independiente, digamos, de que uno crea que se puede evaporar. La verdad que no. Y porque ese es el elemento fundamental para que el mosquito pueda sobrevivir y pueda reproducirse y a la vez transmitir la enfermedad. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, aquí en Chile el dengue, digamos que en Isla Pascua está, y no de ahora, está, y tiene bastantes casos, o bueno, digamos que Isla Pascua tiene un clima mm, ya casi tipo tropical, así que está. En el resto del país, como tú dices, en alguna parte ha ido incorporando, pero digamos que algunas medidas de precaución de esto en países que lo tienen, porque países que lo tienen, en los países del tropicales, estos países, y saben convivir con ellos. Por ejemplo, lo que dices tú, y revisan, ¿ah? Los servicios de salud revisan las casas que no tengan lugares donde haya agua posada. El tema de los neumáticos es un tema muy recurrente porque el neumático se deja ahí y se mete agua entre medio y es un ambiente muy propicio para la propagación del dengue. Y la otra cosa que también las piscinas, no puede, las piscinas son piscinas que tienen que tener el agua permanentemente corriendo. Estas de, ¿cómo le llaman estas? Que el agua rebalsa permanente, no me acuerdo cómo se llaman esas piscinas, pero ese es el tipo de piscina que tiene que haber, porque en una piscina que ustedes la dejan ahí y una vez al día o dos veces al día las recirculan, bueno, esas también podrían ocasionar algo. Entonces, las piscinas que se usan son las que están permanentemente moviéndose el agua y eso no permite la propagación del bicho, que esa es su fuente para incubarse, Es su hábitat. las aguas, claro, las aguas detenidas. Y es peligroso, si bien
en muchas partes o mucha gente, en Argentina hay bastante que lo tiene y la mortalidad es baja, sí, pero puede ser mortal. Entonces es una cuestión que tenemos que estar muy preocupados y digamos, Chile ha sido exitoso en muchas campañas sanitarias, tiempo atrás el cólera, después el COVID y otras más. Entonces también tenemos que tomar algunas precauciones en esto y aprender. Nosotros tenemos que aprender de esos países para que, bueno, saber las medidas a adoptar y tomar las precauciones correspondientes. Claro, exactamente. Y esa es otra de las cosas de las cuales nosotros podemos sentirnos contentos del país que tenemos, que nos defiende con su naturaleza, con la cordillera, con el desierto del norte, con la frialdad de su clima. Todas esas cosas nos favorecen y de hecho nosotros, el dengue prácticamente no existe en Chile, ¿no es cierto? Ahora de repente se descubren cosas, pero no es que llegue una epidemia, no es que no, hay que tomar las precauciones, obviamente, pero no tenemos ninguna de las enfermedades tropicales. O sea, hay países en los cuales uno tiene que vacunarse para llegar al país. En Chile no se necesitan vacunas para llegar a Chile, porque no hay ese tipo de enfermedades y tenemos que agradecerle a Dios que tengamos un país como el que tenemos, ¿m? Maravillosamente sin animales venenosos. Bueno, hay algunos, pero muy poquitos, ¿no? Casi insignificantes. No tenemos esas enfermedades tropicales, ¿ya? No tenemos que vacunarnos contra la fiebre amarilla y una serie de cosas más. Así que nuestro sistema sanitario además es eficiente. Así que estamos bien, pero lo queríamos conversar porque hay que estar atentos. Nosotros no podemos entregar las cosas como que están resueltas, porque siempre hay situaciones novedosas y uno tiene que enfrentarlas. Así que, de todas maneras, felicitaciones a todo el sistema sanitario, al sistema de salud, que permite detectarlo, porque para saber que está, hay que saber detectarlo. Y eso lo están haciendo nuestras unidades de salud de todo el país. Así que felicitaciones al Ministerio de Salud y a la gente que está trabajando en esto. Y finalmente, Carlos, me gustaría también conversar un tema que tiene que ver con la seguridad. Todos sabemos que la seguridad es lo más importante que está afectando a las personas. Actualmente estamos en una crisis gravísima. Eh, y generalmente cuando uno plantea los problemas de seguridad, y lo hemos hecho muchas veces en este programa, habla de el funcionamiento de las policías, carabineros, investigaciones, de la autoridad marítima o de las autoridades aeroportuarias, que son las que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la seguridad, y también, ¿no es cierto?, los otros componentes como el Poder Judicial, los jueces y el sistema del Ministerio Público, que es el persecutor de los delitos, el persecutor e investigador de los delitos. Pero hay una arista, Carlos, que se habla poco, y yo diría que tiene bastante importancia en las crisis de seguridad, como la que estamos viendo. Y esto tiene que ver con el sistema carcelario. La verdad es que en Chile existen alrededor, más o menos, entre 54 a 57 mil presos, ¿ya? Y la verdad es que existen también aproximadamente sobre 80 unidades carcelarias. Eh, pero más cercano al 50% de esas unidades carcelarias mm, están sobrepobladas en un 140%. Entonces, eso es, es inadecuado para las normas de seguridad. Pero lo que yo quiero también indicar es que eh, si ustedes ven las noticias internacionales y ven lo que ha ocurrido en El Salvador, incluso en Ecuador, y lo que está ocurriendo en Chile, gran parte de la organización del delito se administra desde las cárceles. Mire lo que estoy diciendo, una cosa que parece como insólita, muchas de las dirigencias delincuenciales, criminales, lo hacen desde la cárcel. Perdón. Incluso hay estafas telefónicas que lo hacen desde la cárcel. Entonces, eh, es como preguntarse, ¿cómo funciona el sistema carcelario? ¿Por qué los, eh, los privados de libertad, los condenados, tienen acceso a celulares, tienen acceso a controlar, tienen acceso a drogas?
tienen acceso. Entonces, hay un montón de cosas y tienen acceso a un montón de beneficios. De hecho, dentro de las cárceles existen mafias, ¿no es cierto? En que los líderes de esas mafias viven como en un hotel. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cómo eso puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir que el sistema de cárceles se permita eso? Uno ve las cárceles en el exterior y se ve que los presos tienen un uniforme sencillo, donde no pueden llevar elementos cortantes, ni porque también, digamos, en las cárceles chilenas están llenas de estoques, cuchillos y una serie de cosas que no sabemos cómo llegan ahí. En Chile existen cárceles de alta seguridad, pero sobrepobladas. No hay, creo yo, y este es un comentario personal, una segregación adecuada a los reclusos. Porque si una persona está iniciándose en el delito, por decirlo así, se mezcla con delincuentes avesados, ya sabemos cuál es el resultado. Tenemos un nuevo egresado de crimen organizado. También debieran haber lugares especiales, a mi juicio, para mantener a las personas que están con prisión preventiva. Deberían haber lugares eh, que debe regularse de mejor manera el régimen interno. Y hay que especificar, porque cuando una persona ingresa a la cárcel, pierde derechos, y no cabe la menor duda que pierde derechos. El primero es el derecho a circular, por la libertad, por eso se llama privación de libertad. Pero también creo yo que para poder regular esto, para poder evitar que se produzca el crimen organizado dirigido desde las cárceles, tenemos que establecer un régimen interno estricto. Tenemos que tener una mayor segregación de los reclusos y separados por distintas formas, por peligrosidad, por tiempo en la vida del delito, bueno, y hacer toda una legislación de cómo es. Y además deben haber más cárceles, porque la verdad es que están sobrepobladas porque no hay cárceles suficientes. Y por último, el tema, Carlos, que yo quería que tocar es revisarse también lo que significan los beneficios de la libertad de los presos. ¿Por qué la mayoría, creo yo, cumple, eh, cumple la mitad de las penas? Todos los presos son excelente conducta, son maravillosos, todos cumplen la mitad de las penas. Entonces, ¿para qué a una persona se le condena a 30 años, a 25 años, si a lo mejor a los 7, 8, 9 años sale? No es que yo esté en contra de eso, pero creo que debe regularse de una mejor forma y debe ser más restrictivo, porque la verdad es que cuando un juez emite una condena es porque tiene la convicción de que esa persona tiene que estar una cantidad de años privada de libertad. ¿Qué te parece, Carlos? Nos quedan 2 minutos. Uy, a ver, vamos, primero, el problema que tenemos nosotros no es un problema de seguridad, es un problema de inseguridad. Hay gente que trabaja en el tema y se dice que él es especialista en inseguridad. Respecto al tema de las cárceles realmente están sobrepobladas, partiendo por las cárceles que tienen a militares, o sea, las cárceles que tienen a militares también están sobresaturadas de gente. Y a los únicos que lo hacen cumplir la pena completa son a los militares y al resto, los reos comunes, partiendo por lo que pasó con el COVID. En el COVID dejaron en libertad a un montón de reos sobre una determinada año, excepto los militares. Entonces, el actuar de la justicia, de los sistemas penitenciarios, es una forma con los reos comunes y otra forma como actúan con los militares. Ahora, respecto al tema de la universidad del delito, como algunos le llaman a las cárceles, existe la segregación. Nosotros hace poco tiempo atrás conversamos con un coronel en retiro de gendarmería y nos explicó cómo es el tema de segregación en todas partes y cómo se hace o cómo se debiera hacer. Se ponen por edad, por peligrosidad, eh, eh, por diferentes cosas. Ahora, que los sistemas son imperfectos, seguramente algunos de esos efectos tenemos en la segregación, pero sí, lo que pasa en las cárceles es una cuestión sumamente preocupada. Bueno, nos queda poco tiempo, así que hasta ahí Sí, nomás mi comentario, don bueno, la Carlos verdad es Flores que Ruiz. siempre nos pasa lo mismo, ¿ah? La verdad es que
de repente el tiempo no nos alcanza para comentar todo lo que debiéramos de un determinado tema, pero lo vamos a seguir tratando, señores auditores, porque son cosas interesantes de analizar, de ver, de conversar y a veces de enterarse o a veces de informar. Pero es parte del sistema de inseguridad, como bien lo aclara mi amigo Carlos Fica. Uno de los factores importantes también es lo que ocurre con el sistema carcelario y lo que ocurre dentro de la cárcel. Así que, señores auditores, nos despedimos hasta la próxima semana. Seguiremos conversando de diferentes temas. Mucho de lo que conversamos hoy día son cosas que están en desarrollo, que pueden profundizarse o pueden a lo mejor diluirse, todos no sabemos. Señores auditores, esperamos que tengan una excelente semana. Estamos en abril, esperamos, ojalá, que puedan acercarse las lluvias en forma moderada, no queremos lluvia en forma intensa, pero sí queremos lluvia. Así que, señores auditores, nos despedimos para encontrarnos la próxima semana en un nuevo programa de Revelando. Yo le voy a dar mi paso a mi estimado amigo Carlos Figa para que se despida y por mi parte, muy buenas tardes y que les vaya muy bien a todos. Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación a nuestros auditores. Feliz retorno a casa y una muy buena semana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.